En este video tutorial vamos a aprender cómo crear una macro manualmente. Para crear una macro manualmente, lo primero que tenemos que hacer es partir de estos datos que tenemos. Lo que quiero que la macro haga es que me calcule el total, que es precio por cantidad, y que me lo calcule de la celda E2 hasta la celda E6. En la celda E7 me tiene que calcular el subtotal, en la celda E8 me tiene que calcular lo que es el IVA, y en la celda E9 me tiene que calcular lo que es el neto a pagar. Ok, para crear esta macro manualmente vamos a presionar la tecla Alt F11. Una vez que presionamos la tecla Alt F11 aparece el editor de Visual Basic, como que tenemos acá. Entonces en la pestaña insertar, o en el menú insertar, damos clic y damos clic donde dice módulo. Entonces cuando damos clic en el módulo aparece lo que es este editor de código. Entonces vamos a poner acá el siguiente código, vamos a poner public sub y el nombre de la macro, que en este caso sería factura. Abrimos y cerramos paréntesis y presionamos enter. Cuando le damos enter, él me cierra el ensub. Entonces tenemos el encabezado public sub factura, el nombre de la macro, y automáticamente me cierra el ensub, que es el cierre de esta función. Entonces aquí vamos a pegar el siguiente código y tenemos acá este código en el cual voy a explicar ahorita paso a paso. Entonces tenemos acá, dice aquí range, significa rango, que seleccione el rango de la celda E2 que tenemos aquí, que es el total, y que este rango punto value, el punto value significa el valor que se le va a dar a ese rango, y el valor de ese rango va a ser igual a range C2 por range D2, de caso la cantidad por el precio, y así sucesivamente hasta llegar a la celda o el rango de celda de E6, donde calcula rango E6 más rango D6, que sería el precio por la cantidad. Entonces aquí tenemos desde E2, E3, E4, E5 hasta el rango de la E6, que lo que va a calcular en esa celda simplemente es el total, que es precio por cantidad. En la celda E7, que es el subtotal, le ponemos aquí la fórmula en la macro. De caso en la celda E7, punto value va a ser igual a range de E2 más range E3 más range E4 más el range E5 más el range E6, que quiere decir que es la sumatoria de la celda E2 hasta la celda E6 para sacar lo que es el subtotal. En el rango de celda E8 lo que va a calcular es el IVA. Entonces aquí le decimos que el range E8.value va a ser igual a E7 al rango de la celda E7 por 0.15, que es el IVA. Y en la celda E9 vamos a calcular lo que es el neto a pagar, que va a ser igual range E9.value va a ser igual al range E7, que es el subtotal, más range E8, que es el IVA. Entonces la suma del subtotal más el IVA es lo que me va a resultar el pago neto. Entonces una vez que ya editamos el código manualmente, que es lo que quiero que me haga la macro, entonces vamos a ejecutarla. Vamos a probar entonces ahora. Cuando yo ejecuto la macro, me va a aparecer entonces el total desde la celda E2 hasta la celda E6. Me va a calcular el subtotal, el IVA y el neto. Ok, para ejecutar esta macro, damos clic aquí en este icono que dice ejecutar macro. Damos clic y vemos aquí que automáticamente ya se aplicó. Entonces, cantidad por precio nos da el total y automáticamente me calculó el subtotal, el IVA y el neto a pagar. Entonces ahí vemos, a través de este video tutorial hemos visto cómo crear una macro manualmente. Y para crear la macro manualmente presionamos Alt F11 para traer el editor de Visual Basic y escribimos el siguiente código que le he mostrado aquí a través de este video tutorial. Entonces de esta forma hemos calculado o hemos aplicado una macro manualmente. También la podemos aplicar de la siguiente forma. Puedo minimizar acá,
Vamos a borrar los datos nuevamente para que veamos otra forma de aplicar esta macro. Y es de la siguiente forma. Nos vamos a vista, le damos clic en macro y le decimos ver macro. Y aquí aparece la macro que creamos, que se llama factura. Le damos clic y le damos ejecutar. Si se fijan, ya se ejecutó la macro. Entonces, de esa forma también podemos nosotros ejecutar la macro. O la podemos ejecutar desde el editor de Visual Basic o simplemente la ejecutamos de la pestaña vista macro, ver macro, y le damos clic en el botón ejecutar macro para que se aplique. Aquí ya nosotros podemos cerrar esta ventana. Vamos a volver a ejecutar la macro para que veamos que una vez creado el código ya está creada la macro manualmente. Simplemente damos clic en macro, ver macro, ya aparece el nombre de la macro porque ya fue creada, y le damos clic en ejecutar y ahí vemos que se aplicó la macro. ¿Qué es lo que hizo la macro? Calcular el precio por cantidad, el subtotal, el IVA y el neto. Bueno, a través de este video hemos aprendido cómo crear una macro manualmente.